¿Qué tan cierto será eso de que la mayoría de las enfermedades empiezan primero en las emociones o en los pensamientos y que luego van cambiando y se van convirtiendo en enfermedades verdaderamente físicas? Pero si eso fuera cierto, entonces, ¿qué de verdad puede haber también en que a través del pensamiento y de las emociones podemos sanarnos, podemos curarnos? El doctor Alejandro Posada, nuestro invitado en esta parte del programa, él es médico bioenergético. Sé que él maneja cosas muy lindas y programas muy lindos con sus pacientes, como encuentros de meditación, por ejemplo, como manejos también para los pacientes con dolor, y que notan que se transforman completamente con este tipo de terapias. Hoy quisimos pues invitarlo para que compartiéramos este tipo de experiencias también con todos nuestros televidentes. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a toda la teleaudiencia y vamos a hablar un poco entonces de eso que estabas mencionando, de las afirmaciones en la salud. ¿Qué son las afirmaciones? Porque hemos escuchado mucho últimamente que afirmaciones en lo económico, afirmaciones en lo sentimental, afirmaciones en la salud. ¿Qué son el tema de las afirmaciones? Bien. Cuando tú estás muy segura de algo dices, ¿dónde le firmo? Sí. ¿Cierto? Es más o menos eso la expresión que utilizamos. Y ese ¿dónde le firmo? Es ¿dónde voy a firmar? Afirmar. ¿Sí? Las afirmaciones son simplemente empoderamientos que se hacen desde la palabra para generar entonces movimientos fisiológicos a través de la conciencia. Eso se traduce en cristiano en que un órgano, un sistema, una célula, el más recóndito rinconcito de tu cuerpo está recibiendo continuamente esa programación que le estás dando a través de un lenguaje. Es muy lindo entender cómo la fisiología genera los órganos y los órganos la fisiología. Mira una historia bien bonita. Cuando uno está apenas en los 21 días de engendrado, ya se empieza a esbozar un primordio de corazón. Hay una muestrecita de corazón a los 21 días de engendrados. Pero justamente cuando el corazón empieza a latir y empieza a producir, digamos que ese instrumento de percusión que nos va a acompañar durante toda la vida, inmediatamente empieza a generarse embriológicamente el desarrollo del oído. Como quien dice, necesitamos algo que escuche el eco del corazón. Cuando eso está ocurriendo y las palabras provienen del corazón, entonces estamos generando unas afirmaciones tan poderosas que pueden cambiar por completo la fisiología del cuerpo. Pues de hecho, después de que nacemos, el sentirnos cerca del corazón de la madre es lo que apacigua a veces ciertos momentos tan complicados, porque es lo que escuchamos y luego sentimos como ratificar ese sonido. Pues yo les paso, en los primeros días de nacida de Julieta, la única forma que se quedaba dormida la tenía que poner en el pecho para que escuchara el corazón, y era la manera que se tranquilizaba. Yo quiero aprovechar el tema de las afirmaciones y cómo afecta el tema de la salud, de pronto saliéndome, no creo que mucho del tema, pero creo que cae muy bien. Es el tema ahora que vemos los presidentes todos padeciendo cáncer, o sea, como el estrés, el entorno, el a veces estar tan pendientes del resto del mundo, no estar pendientes de sí mismo, eso puede desencadenar enfermedades como el cáncer. Indiscutiblemente. Mira, yo me quiero detener un poco en el ejemplo que estabas poniendo al principio, porque es que no es de ninguna manera igual que un niño hoy se mesa, puedo decirlo, con las mecedoras de Fisher-Price y no con la mecedora del bebé, el contacto con la madre. Ese solo hecho está haciendo que se secrete la serotonina que este niño va a tener durante toda la vida, y la serotonina no es otra cosa que la molécula de la felicidad, la seguridad. Pues bien, esa seguridad que tiene desde el principio lo va a acompañar el resto de su vida. En lo que estabas mencionando de los presidentes y de, bueno, tanta gente que está teniendo problemas de cáncer, en general nosotros decimos que el cáncer es un problema del desamor, de la falta de amor. Pero falta de amor en muchas circunstancias, porque es que puede ser la pérdida de la territorialidad o la amenaza del territorio. Por ejemplo, en quienes están desplazados frecuentemente tocan entonces lo que toca el territorio del paciente, que tiene que ver con su primer centro, con el enraizamiento, con los riñones y la suprarrenal. Entonces el cáncer seguramente se va a dirigir a ese sentido. Allí donde está la conciencia, allí es la manifestación. Si es alguien que es, por ejemplo, muy creativo y que está utilizando su quinto centro, que tiene que ver con la creatividad psíquica, no física, que sería el segundo. Esa creatividad psíquica, si se ve afectada, por ejemplo, porque te echaron del trabajo súbitamente o porque de alguna manera perdiste la capacidad de comunicación, frecuentemente va a tocar la tiroides. Y literalmente se hace entonces lo que decimos un nudo en la garganta. La gente dice, tengo un nudo en la garganta, realmente ese nudo se va consolidando como tal. Sí. Ahora, uno ve que hay personas a las que les gusta quejarse para llamar la atención y han encontrado en sus quejas, en sus enfermedades, la forma de que
todo el mundo esté pendiente de ellos. Entonces son felices, ay no, tengo un dolor de cabeza, es que yo sufro de migrañas, o es que ay no, estoy tan enferma, entonces me alivié de esto, pero me dio aquello, todo el día se quejan, entonces... Lo que le duele es el dedo. Claro. Ay no, y todo el mundo está siempre pendiente, pero uno ve, pero ¿qué es esto? O sea, ese querer tanto la enfermedad para llamar la atención, o eso, no querer como aliviarse de alguna manera, pues de manera como inconsciente, eso puede traer a la larga enfermedad, o sea, esa enfermedad se instala, porque se instala. Sí, Pues, ayer hablábamos justamente en las meditaciones que acostumbramos a hacer los lunes por allá en nuestra consulta. Hablábamos de eso, de cómo la gente empieza a escudarse en el ego, porque esa es una manifestación del ego, no del espíritu. El ego tiende a ser separatividad y no fusión como lo haría el espíritu. Pero en ese instante, cuando el paciente empieza a afirmarse y a repetirse esas afirmaciones, como es que uno vino a este mundo a sufrir, o uno le pregunta al paciente cómo le va y dice, bien, para no preocuparlo, doctor. Ya nos están contando muchísimas cosas, pero es bien distinto cuando tú repites algo una sola vez. Es posible que tenga un efecto. Si lo sigues repitiendo va a tener un efecto mucho más notorio y más notorio. Y si ese es el día a día, vas a terminar formando lo que se conocen como las redes neuronales. Me explico. Cuando tú pasas, por ejemplo, en el monte, por un terreno baldío, es posible que al pasar dejes una insinuación de huella, pero si al día siguiente vuelves a puedo inclusive cambiar mi código genético a través de esas afirmaciones. Hay algunos estudios bien interesantes de biólogos moleculares que nos muestran cómo, por ejemplo, bajo la afirmación del calor, bajo la sudoración, perdón, del calor, cuando tú estás haciendo ejercicio, si inmediatamente estás pronunciando afirmaciones, es decir, mensajes que no estén negando nada, sino que al contrario estén empoderando ese lenguaje, pueden cambiar inclusive el código genético. Y si estamos hablando de eso, estamos diciendo que todas las antenas receptoras de todas y cada una de nuestras células están recibiendo un sonido especial que es la palabra y es la afirmación. Pero las afirmaciones pueden hacerse de muchas maneras, no simplemente a través del verbo como tal, sino que es que cuando tú das la mano estás haciendo una afirmación. Alguien te da la mano y de pronto es esa mano que se cae. Ay, enjuagada, como cáscara de banano. Horrible. Ya casi que directamente te está diciendo, mira, estoy débil, no me importas, o algo así. Pero si alguien te saluda y tú le preguntas cómo estás y dice, demasiado bien, casi que terminas tú pidiéndole cita a esta paciente. Eso es exactamente lo que ocurre. A mí siempre me gusta que estos temas construyan y que tengan una repercusión en los televidentes, entonces siempre le pido que nos enseñe cosas que nos ayude a cambiar esos desde chips. la práctica. Vea, no quiero ver a nadie quejándose, ay, que no, adelante, para arriba, con fuerza y con alegría. Aún ¿Sí o no? así tengamos la enfermedad, porque mira lo que decimos, Claro. nuestros pensamientos pueden cambiar de pronto también este tipo de Hay sensaciones. personas que le dan a uno ejemplos todos los días y le ponen a uno a pensar, pero y yo me quejaba de esta bobada, ¿sí o no? Y personas con problemas verdaderamente Vea el señor serios, que vino pero la los semana toman pasada. de una manera. Sí. Entonces, doctor Alejandro, algo que nos ayude a cambiar el chip. Algo que nos ayude. A ver, lo primero, entender que, como nos dice la Biblia, no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque del corazón procede. Es decir, desde ahí uno empezar a programar un lenguaje que realmente, entre comillas, contamine, pero contamine de manera adecuada, contagie de manera adecuada a quienes están ahí cercanos. Entonces, el propósito es, y los orientales lo afirman así, al momento de irte a dormir, lleva una afirmación a tu sexto centro. Ellos lo llaman de una manera muy especial, mantén la sustancia luz en tu sexto centro. No nos sentirá demasiado de eso, pero simplemente entendamos que si al momento de acostarnos estamos repitiendo una afirmación, y una afirmación entre otras cosas que verdaderamente sea posible, porque es que si le pones imposibles, el subconsciente sabe que no puede realizarlas. Yo no me puedo acostar diciendo, mañana me gano el baloto si ni siquiera lo he comprado. Sí, Es más o menos no, eso. es que yo voy a hacer mis Colombia. Bueno, eso podría ser. Con las candidatas que hay este año, esta podría ser. O sea, soy una persona feliz, soy una persona Exactamente. próspera, soy una persona capaz. Ahí vale la pena hacer una recomendación importante. El subconsciente, que maneja el 90% de lo que estamos haciendo continuamente, se alimenta de imágenes y de asociaciones. Si las imágenes son siempre, insisto en ese sentido, afirmativas, van a generar un efecto. Claro. Pero si tú, por ejemplo, te acuestas pensando en que no me va a doler la cabeza, el subconsciente omite el no. Entonces es como si estuvieras diciendo me va a doler la cabeza. Entonces siempre que sean afirmaciones, no palabras o frases
negando cosas, porque definitivamente no vas a empoderar y no vas a generar ese movimiento a nivel subconsciente. El subconsciente no entiende del no. Eso es muy curioso porque yo debo confesar pues que estoy haciendo todo este tipo de cosas todos los días. Pero en un principio, no nos digamos mentiras, uno se siente el más loco de los locos. Uno pone de pronto el computador y empiezan y dicen, además porque la mayoría tiene unas voces españolas horribles, entonces, soy próspero en la vida. Entonces empieza uno, guau, 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 guau. Pero cuando las empiezas a escuchar y a escuchar, terminas diciéndolas con la creencia que realmente la vida es así. Y te cambia el chip y te cambia la vida. Yo te lo pongo con un ejemplo bien interesante. Mira, se han hecho estudios muy profundos, muy sólidos desde el punto de vista científico de cómo cuando un paciente entra a una cirugía y su anestesiólogo antes de dormirlo, antes de ponerle el caretacito, le dice, nos va a ir muy bien, esta cirugía va a ser perfecta, no vamos a tener inconvenientes, vas a estar supremamente bien al despertar. Hasta el 65% de esos pacientes tienen una mejoría mayor que el promedio de los pacientes. Luego, en esos estados en que ya estamos empezando a entrar a los estados alfa casi previos al sueño, por eso recomendamos que sea en ese momento, esas informaciones están quedando impregnadas en ese subconsciente y están generando movimientos completamente distintos que van a hacer que, insisto, la fisiología, el comportamiento del cuerpo cambie por completo. Esas células están a la expectativa. Lo importante es que, como dicen en la física cuántica, no es que uno esté lanzando la flecha para darle a un blanco, sino que el blanco está esperando que nosotros soltemos una flecha. ¿Cuál es esa flecha? Para venir a encontrarla. Esa flecha es una afirmación con coordenadas precisas y con cosas muy concretas. No es lo mismo decir yo me llamo Alejandro, porque hay muchos Alejandros, a decir yo me llamo Alejandro Posada, pero además si yo me digo Alejandro Posada Beut, ya estoy dando una cantidad de coordenadas perfectas que le están señalando a esa matriz divina, a esa fuente subconsciente donde habita el ser humano en esencia, la información necesaria. Entonces, no decirnos, porque nuestro subconsciente no lo entiende. Así es. Ser preciso en nuestras peticiones, sí. decirlo muy preciso, claro, pero además con el convencimiento de que así será. Así será, correcto. Pero es que el tema de sentir, pues muchas personas pueden afirmar, pero pues de qué sirve que todo salga de aquí, pero si de aquí no parte algo. Es algo tan sencillo. Yo todas las noches, y a veces mis noches o mis días comienzan a las 7 de la mañana y terminan a las 12 de la noche. Ese es un día mío. Claro. Y yo llego rendida y yo me acuesto a dormir y yo me río y yo digo, ay, mi Diosito, gracias por este día, estoy cansada, pero gracias por este día. Y mañana va a ser un día excelente. Gracias por lo que me vas a brindar. Ya eso es una afirmación más. Y ya me acuesto a dormir y quedo lista. Y así me funciona, porque hay días que yo digo, a mí no me va a alcanzar el día. Yo, no. Ese día no te alcanza. Es que las afirmaciones no tienen que ser muy elaboradas, al contrario. Mientras más sencillo sea el lenguaje para comunicarse con ese subconsciente, más se está entendiendo también, exactamente. Entonces, cuando tú estás diciendo, mañana va a ser un día extraordinario, indiscutiblemente estás haciendo un trabajo fenomenal por lo que ya está ocurriendo. Pero tú tienes razón, no es simplemente pronunciarlo, es creérselo. El que cree de creer, crea de crear. ¿No? Hay algo que me parece muy importante en todo este camino de uno como que ser mejor y crecer, y que me parece muy difícil. Don Juan, no sé si lo has leído, las historias de Don Juan, le habla permanentemente de callar el diálogo interno. No sé si les pasa que cuando uno trata de pensar en algo, siempre es como que si algo dentro de uno lo traiciona y viene un pensamiento y viene otra idea, como si no tuviera, y viene algo que toca hacer. Entonces parar el diálogo interno no es tan fácil. Es más bien escuchar el diálogo interno. Esa es la leyenda de Merlín, del mago, de ese que habita en la caverna de Brahma, como dicen los orientales, en el corazón. El corazón es un campo electromagnético, el más potente del organismo, y si alberga sentimientos y emociones, emotion, energía en movimiento, eso es lo que estamos albergando en el corazón y eso es lo que estamos generando. Ese secreto del mago que habita dentro de nosotros es el que te está hablando continuamente y te está diciendo, es la vocecita interior que te dice, es por acá, pero solo lo escuchas cuando estás dispuesta a eso. Por eso decían por ahí, nos hicieron con 2 orejas para escuchar el doble de lo que hablamos. Una sola boca, ¿no? Bueno, ¿y cómo logra uno justamente aquietar esos estados de ánimo donde muchas veces hay preocupaciones, muchas veces hay cosas que hacer, responsabilidades, temores? Estamos llenos de temores, llenos de culpas también. Todos los días nos vamos echando una culpa encima.
cómo lograr liberarnos de eso para que eso no repercute en la salud y para tener, obviamente, lo que todos queremos, salud, felicidad, ese estado espiritual que nos hace sentir diferentes. Básicamente existen dos emociones, el amor y el temor. Las demás emociones son derivadas de esas dos principales. Tú tienes un código de elección y tú tienes la capacidad de decidir, ese es el libre albedrío. Tú decides si te vas por este sendero o si te vas por este sendero. Pero es tan sencillo como eso, es decidirlo. Es que esto no tiene fórmulas mágicas, no tiene fórmulas muy elaboradas, es simplemente afrontar y decidir. Tú mañana decides que vas a realizar en tu trabajo esto. Es una decisión por la que tú pones la cabeza, tu cuerpo, tu corazón, tu mente, todo, afirmas, y estás metida de lleno en eso. Es exactamente lo mismo. Si tú tienes el compromiso, y esa es la responsabilidad, el primer portal del alma, la habilidad para responder, responsibility, ¿no? Eso es lo que es la responsabilidad, hacerse cargo de los propios pensamientos. Mira, se han hecho estudios también con muchísimos pacientes, donde se observa qué ocurre en los pacientes que tienen lo que se conocen como sanaciones o recuperaciones espontáneas, aquellos por los que la medicina no daba nada y decía no se puede hacer nada por ellos. Y resulta que lo que tienen en común estos pacientes que se sanan son 4 factores muy importantes. Lo primero, reconocen que existe una fuerza superior, cada uno llámela como la quiera llamar, Dios, la matriz divina, el campo cuántico universal, como la quiera llamar. Lo segundo, somos dueños de los pensamientos y por lo tanto cada uno de nosotros elige qué pensamientos. Lo tercero, y me parece absolutamente maravilloso, la capacidad de reinventarse, que es fundamental. Todos los días somos seres dinámicos y cambiantes, seguimos padeciendo la misma enfermedad porque cada célula nueva recibe la misma información vieja. Pero al final hay un cuarto punto que es maravilloso, que es la capacidad de asombro. Es despertar el niño interior, que cuando se maravilla y dice, wow, esto está ocurriendo, inmediatamente hace que penetre más luz a través de sus ojos. Fíjense que hace este movimiento, e incluso abre la boca, y eso solo estimula a través de un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, una glandulita que hay acá que se llama la epífisis. La epífisis es la reguladora de todos los circuitos internos, pero sobre todo de todos los ritmos internos del cuerpo. De allí depende que nosotros podamos crear cuando creemos. Esto incluso les sirve también a aquellas personas que ya están enfrascadas en la enfermedad. Indiscutiblemente. Pero también implica eso, es un cambio necesario de actitud frente al proceso. Si yo asumo la actitud de derrota, es muy probable que esa actitud de derrota esté vinculándose con todas las demás células. Entonces no solamente haces un tumor primario, sino que haces una metástasis, porque es que eso se extiende, al igual que se extiende una red neuronal, y esta celulita se comunica con otra y formando un circuito, esas redes neuronales hacen que a nivel periférico ocurra exactamente lo mismo. Digamos que fisiológicamente todas las células se comportan como cerebros periféricos que están recibiendo una orden de un director de orquesta. Ya hablamos de cómo las afirmaciones o ese poder negativo puede influir en una persona, pero hablemos de un grupo familiar. Cómo esas afirmaciones positivas o negativas también pueden involucrar a ese grupo familiar, y no solamente hablar de pronto de la enfermedad de una sola persona, sino de todos sus integrantes. El tema de sentarse en una mesa, pero entonces discutir en la mesa, ese tipo de cosas, ¿cómo pueden generar esa balanza? Me encanta esa pregunta. Mira, cuando vino Maharishi a Occidente y trajo la meditación trascendental a Occidente, él decía que cuando la raíz cuadrada del 1% de la población medita, es decir, asume esa actitud, el resto de la población genera ese hábito aunque jamás haya estado en contacto con él. Si tú en familia te sientas a conversar como lo hacíamos con los abuelos siempre nos hacían sentar a que conversáramos, dialogáramos, compartiéramos. Ese solo hecho, si toca algunos pequeños núcleos de tu familia, no solamente se va a extender a tu familia, se va a extender a tu sociedad y a tus núcleos mayores. Esa es la responsabilidad. Hay que hacer un cambio entonces, hay que ser capaces de asumir esta responsabilidad que tenemos de la palabra y de la acción. Y cambiar nuestras vidas viene desde adentro, y mejorar nuestra vida viene desde adentro. Así que, hacia el principio le da risa, afirmaciones, no se olvide de este nombre. Pero porque le da risa, porque es español, pero es porque todas son en español, por favor. Entonces yo decía, pero es que yo creo que hasta para uno, o sea, el tema de uno querer lo mejor para uno mismo, que significa el bienestar para muchos otros, pues eso tiene que ser algo que uno siente, entonces yo quiero mejorar. Pero me encantó lo que decía el doctor Alejandro, porque es en serio, o sea, nosotros vivimos con nosotros, y la única
única persona que tenemos que retar, la que tenemos que superar, la que tenemos que mejorar, es a nosotros Así mismos. venga con esos acentos. Yo te aseguro que cuando tú estabas por allá en la educación sexual que te daban en el bachillerato Ajá. y que te ponían esos También en videos español, viejos de los españoles, educativa Hablemos para de el sexo, amor, ¿no? claro. Entonces te decían mil cosas, este pero fíjate cómo eso se quedó grabado en tu Que me subconsciente y en acepta, esos claro, archivos. pero entonces afirmemos eso también, es que también hay que ponerle ganitas a la vida. Ya nos puso para aquí a pensar otras cosas, doctor, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Como siempre. El más fuerte es el que llega. Y uno se pregunta, ¿y ese fue el más fuerte? Vamos. Les conté la historia de mi ollita de caramelo. La mandaste a arreglar, ¿cierto? Ay, tenía un huequito y eso, mejor dicho, todo se iba por ahí, estaba súper triste, pero de esos que uno estaba apegado a sus cosas, pues en la casa.